Porque ahora de repente ya dejaron de ver a Chávez como lo mejor del mundo. Ahora sí van ahora a atacar lo que son los 14 años del comandante Hugo Chávez y desde la revolución del 4 de febrero del 92. Vamos a verlo. Rueda. Prepárense. Fantasías animadas de ayer y hoy presenta Uno de los temas de investigación del Universal el domingo, de la edición del domingo, fue la presencia de cubanos en el país. Y hay que recordar que precisamente el general Rivero, hoy en el SEBIN, señaló la presencia de cubanos en Venezuela y fue una de las razones que lo llevó a renunciar y a retirarse de su carrera dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Ahora, ¿cuánto hay de esto leyenda? ¿Cuánto de esto es cierto? ¿Ha sido posible constatar el número de ciudadanos cubanos, sus actividades, a quienes reporta? ¿Cómo funciona esta presencia? ¿Cuán numerosa es? ¿Por dónde comenzamos? Ponerlo es una leyenda urbana. Bueno, voy a echar un cuentico. A ver. ¿Por qué sacamos este trabajo el domingo pasado? Casualmente, el día jueves, 2 días antes que detuvieran al general Rivero y se lo llevaran para el SEBIN, estuvimos conversando en la oficina que tiene Voluntad Popular en la zona de Chacao. Y estuvimos hablando pues del tema cubano, que es un tema que él ha venido trabajando prácticamente en los últimos 10 años. Y entonces, después de esa conversación ocurre la detención y, por supuesto, un poco, no sé si una combinación entre casualidad y olfato, era indispensable publicar un trabajo relacionado con el general Rivero. Nosotros estuvimos conversando un buen rato, unas 3 horas ese día, y bueno, me contó muchas anécdotas. El general Rivero ha venido investigando este tema de los cubanos desde que él comenzó a trabajar en Miraflores, una vez que Chávez llega al poder. Y allí él conoce a un grupo de cubanos pequeño que estaba ya trabajando en Miraflores y ya estaban organizando la sala situacional. A partir de ese momento él establece pues mucho contacto con estos cubanos. Trabajaban básicamente en el área de seguridad, en el área de inteligencia, y se interesa por el tema. Y empieza como a buscar el porqué de esta relación tan cercana. Y ellos mismos le dan mucha información sobre esta idea del gobierno. Y esto no comenzó ya Chávez en el gobierno, comenzó mucho antes, comenzó durante el proceso electoral donde Chávez es candidato, y a Venezuela viene un grupo de 29 cubanos que su primer sitio de estadía es en la isla de Margarita, y allí comienzan a asesorar en la campaña electoral. Ya Chávez había decidido pues ir a unas elecciones, había comenzado a preparar todo el aparato de propaganda, y estos cubanos vinieron a Venezuela. Hay que recordar que en ese tiempo Chávez hace su segundo viaje a Cuba ya como precandidato, y en ese momento ese vínculo se estrecha enormemente. Decían aquellos cubanos que estaban en Miraflores
que el arquitecto de esa vinculación, de esa alianza entre los dos países, ya con la proyección de hacer una alianza que apuntaba hacia un país, hacia hacer de Venezuela pues un país socialista, fue el general Ramiro Valdés, el famoso ministro, un hombre que fue ministro, un hombre de la cúpula cubana, una figura histórica de la Revolución Cubana. Fue el gran organizador de esta alianza. Eso me comentaba el general Rivero pues en esos días que estuvimos conversando. Es decir, comienza el primer contingente, que son 29, en el transcurso de la campaña se incorporan otro grupo y llega a 138. Cuando vamos a ver, ya en el 2000, digamos hasta 2012, la cifra que él maneja es 210.000 cubanos en Venezuela. Pero hay que aclarar que no es que están todos juntos, sino que son grupos que van y vienen. Es decir, algunos pasan año y medio, he sabido de algunos que han estado como 3 años. Incluso, comento aquí que una vez que yo publiqué este trabajo empecé a recibir información de cubanos que estuvieron en alguno de esos contingentes y me escribió uno que me llamó mucho la atención, que dice haber estado en el grupo de 29 que vino inicialmente en el año 1997. Ahora, ¿cuán cierto es su penetración en zonas álgidas de la vida venezolana? Ese es el tema. Ok. Bueno, es decir, aquí tengo un mapa que él hace de la distribución de los contingentes que han venido a Venezuela y, por supuesto, el mayor grupo está en el área de salud, es decir, el programa Barrio Adentro, que se inicia en el año 2004, y allí han intervenido unos 30.500 cubanos en este programa. El segundo renglón es educación. Luego viene deporte, agricultura, por ejemplo, 5.400, pero también en interior y justicia, 5.300, pero llama mucho la atención esta cifra, en el área de seguridad y defensa, 5.800 cubanos. De la conversación que yo sostuve con él... En el área de seguridad... En el área de seguridad, 5.800 cubanos han pasado por Venezuela en distintas tareas. Incluso... eran 5, ¿y estos cuántos hay ahora? Me dice el general Rivero, y hay otros trabajos que hicimos nosotros desde el equipo de investigación que ya mencionaremos algunos datos que coinciden con los de Rivero. Él dice que incluso se estableció en Fuerte Tiuna un equipo de trabajo de militares o de asesores militares cubanos, más o menos que el grupo entre los que van y vienen de unos 300 exclusivamente en Fuerte Tiuna, ¿no? Entonces son 5.800 y lo importante, él dice, primero, los primeros grupos vinieron como coordinadores, como asesores, pero ya a partir del 2007 los cambios ya se empiezan a sentir. Se cambia la ley de las Fuerzas Armadas y se incorporan elementos muy parecidos a los de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Algunas partes en la parte organizativa, en las cosas estratégicas. Acuérdate que se cambia la hipótesis de guerra, se hace énfasis en la guerra asimétrica, la hipótesis de invasión del imperialismo, y esto hace un cambio muy profundo en la estructura de defensa. Se crean algo que ellos llaman las regiones de defensa integral, es decir, el país se divide. Es decir, con ese concepto cambia la estructura y allí la intervención, digamos, de oficiales cubanos es muy importante. Él menciona a uno de ellos como uno de los claves en este cambio a partir del año 2007, cuyo nombre, esta es información del general Rivero, es el mayor del ejército cubano, del alto mando militar. Ya le voy a decir el nombre, porque ese sí lo dio abiertamente, que se llama el general Leonardo Andolo Valdés. Y aquí está la foto de algunas de las reuniones que, digamos, que se han producido dentro de Fuerte Tiuna. Esta información quiero recordar que ya la dijo públicamente el general Rivero cuando él pide la baja
del ejército, él es un general del ejército. Él pide su baja cuando ya ve que no tiene ninguna posibilidad dentro de las Fuerzas Armadas, que ya está, digamos, muy bloqueado en su gestión. Al final ya de su carrera, a él lo mandan a su casa, ya no tiene cargo. Y entonces pide la baja y se la dan pues inmediatamente. Es decir, hay cambios, es decir, se dan cambios en las leyes, se dan cambios en la estructura, pero también se dan cambios en la formación. Acuérdate que y ese proceso, digamos, que se profundiza, según pues lo conversado con el general Rivero, a partir del año 2007. Y entonces también en la parte académica hay un cambio sustancial en lo que se da. Y acuérdate de una cosa, que esto también es una información pública, a partir de ese año es que aumenta la cantidad de oficiales venezolanos que van a estudiar a Cuba, a hacer cursos de especialización, no sé exactamente si cursos de Estado Mayor, pero en efecto hay una influencia ya mucho más, y allí, por supuesto, el componente ideológico tiene un peso muy importante. Voy a ir primero por parte. Vamos por el tema de los camaradas cubanos internacionalistas que se encuentran en el país. El solo hecho de que él diga que se hizo un mapeo de dónde se encuentran los cubanos, ya es un acto fascista. Es un acto fascista. Y Leopoldo Castillo lo sabe. Es un acto de seguimiento de lo que ellos consideran enemigos. Por eso, el 15 de abril, cuando se originan aquellos grupos o pequeños grupos anárquicos fascistas manejados por Capriles y Leopoldo López, van y atacan los centros de diagnóstico integral o los centros médicos en donde se encuentran los cubanos. Vean ustedes lo terrible, o sea, esto es una prueba más, y yo diría que a la comisión mixta presidida por Pedro Carreño, tomar en cuenta este video. Esto es una muestra más de cómo entre los medios privados, y este caso específico, el Universal, y el señor que está preso ahorita, pues ese señor no es general, ese tipo es un traidor a la patria, ¿ve? Y está participando activamente en un acto fascista, que es un acto de persecución. Por eso el 15, 16, 17 se originan y hasta ahora van 11 muertos. 11 muertos. Que es lo mismo que está haciendo el señor allá, cuando se fue al Táchira. Ya voy con los ready. Que se fue al Táchira. ¿Se fue al Táchira a qué? Él sabe que los grupos más violentos que se han manejado han sido en Táchira y en Mérida. Por eso su visita al Táchira y a Mérida. Y sigue con un discurso violento, buscando violencia. Pero voy ahora con el tema de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fíjense ustedes, es igual que cuando nos acusan a nosotros de ser socialistas. O sea, todo lo que sea concerniente a la práctica del socialismo para llevarle beneficio a las grandes mayorías de este país es considerado por ellos un acto de ideologización. Para que ustedes vean, es un acto de ideologización que ellos quieren atacar. Es decir, para ellos un sistema normal es un sistema pro-norteamericano. Cuando en las escuelas privadas le hablan de la sociedad de consumo y le hablan del capitalismo como panacea de la vida, eso para ellos no es un acto de ideologización, no. Ellos nos dicen a nosotros que nosotros estamos ideologizando a la Fuerza Armada en este caso, pues. Para que ustedes vean, camaradas de la Fuerza Armada Nacional, cómo se maneja, en teoría, cómo se maneja el hecho de que el bien es el capitalismo y el mal es lo que nosotros queremos practicar. Los ready. ¿Para qué fueron colocados los ready? ¿Para qué fueron creados los ready? Los ready fueron creados para aislar en un momento determinado lo que puede ir desde un fenómeno natural
participación de la Fuerza Armada conjuntamente con el pueblo, porque la Fuerza Armada es pueblo, participación de la Fuerza Armada, por ejemplo, en un fenómeno natural, una inundación, una temporada de lluvia que origine damnificados y la Fuerza Armada pueda meterse ahí. Como también un acto de insubordinación o de, digamos, de inestabilidad política en una región. Caso específico podemos citar en este momento Táchira, o podemos citar Mérida, y el REDI está alerta a cualquier tipo, o en este caso Zulia, pues, estaría alerta a cualquier tipo de movimiento desestabilizador golpista por parte de los enemigos del Estado. ¿Es así? Ah, ¿eso está malo? No. No. Esa es la focalización y, digamos, estrangulamiento de una situación X provocada en ese territorio controlado por ese rey. Eso no es malo. Eso no es malo. Ahora, cuando ellos hablan de la ideologización de la Fuerza Armada Nacional, ¿de qué me hablan ellos? Porque, por ejemplo, cuando enviaban a nuestros oficiales a hacer cursos en Fort Worth, Texas, o los mandaban a hacer cursos en las escuelas de las Américas, en Panamá, entonces sí, eso era bueno. ¿Qué era lo que se enseñaba en la escuela de las Américas? Represión del pueblo, tortura sistemática de los que ellos consideran del comunismo, extirpar el comunismo del socialismo en América Latina. Por ejemplo, lo que fue el Plan Cóndor forma parte de las enseñanzas que recibieron nuestros militares en las escuelas de las Américas. ¿Qué fue lo del Plan Cóndor? Fue la permisividad y legitimidad de dictaduras en Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina y Chile. Pero no solamente la legitimidad de un dictador, sino la permisividad de tortura, desaparición y exterminio de todo aquel que promulgara algún tipo de ideología socialista. Eso no lo dicen ellos. Ellos nos están plotean a nuestros camaradas cubanos, nos plotean a nosotros, porque ellos tienen bien ploteados los barrios. De hecho, les voy a decir una cosa, eso está planificado en el Departamento de Estado norteamericano, que en caso de una intervención norteamericana, los primeros sitios a bombardear son los cerros, son los barrios, porque es donde mayor número de chavistas hay. No es que van a dejar de atacar y que no se crea la clase media que va a quedar exenta de cualquier tipo de ataque, en caso de una intervención militar norteamericana, o en caso de una intervención, y lógicamente siempre tutelada por los Estados Unidos, de una intervención, por ejemplo, en el caso de una aplicación de la carta democrática de la OEA. Eso que ellos llaman ideologización en la Fuerza Armada no es más que, escuchen bien esto, no es solamente el socialismo del siglo XXI proclamado y practicado por nuestro comandante Hugo Chávez, luchado por nuestro comandante Hugo Chávez, sino la ideología bolivariana, que fue la que desaparecieron de la Fuerza Armada durante los periodos de la Cuarta República. Eso es lo que ellos atacan. Ellos tratan de disfrazar un mecanismo fascista como es el del ploteo, seguimiento de lo que ellos consideran son los elementos peligrosos de ideologización comunista o socialista. En este caso, camaradas internacionalistas cubanos que vienen aquí, por ejemplo, a darle salud a nuestro pueblo, a darle entrenamiento en deportes de alto rendimiento. Que eso no lo dicen ellos tampoco. Vean ustedes qué es lo terrible que estamos viendo allí. Y eso que no les he enseñado, y vamos a ir a la segunda parte, todo el ataque del exterior hacia acá. Fíjate que hay un punto bien importante destacar sobre el periodista Francisco Olivares,
que fue el mismo que hizo el libro La presa del comandante, refiriéndose a la jueza Fiuni. Y ya a finales del año 2012 destacaba, y lo hicieron un boom comunicacional, cuando este periodista coloca en su libro La presa del comandante que la jueza Fiuni había sido violada, ¿no?, en la cárcel de Linov. Esto fue inmediatamente contestado por la ministra Iris Varela, quien fue enfática al decir que nunca fue abusada sexualmente y que es una patraña y que es un cuento chimbo con otros propósitos. Es decir, cuando tú analizas los reportajes que hace el señor Francisco Olivares, entre ellos los ataques sistemáticos a importantes líderes del proceso revolucionario como Nicolás Maduro, como el mismo Diosdado Cabello, como Jorge Rodríguez, y que él coloca como los patas en el suelo, uno deja entrever, bueno, qué calidad de periodista es el que está haciendo, si en dado caso es una denuncia seria con una investigación, sino que utiliza a terceros para él hacer algún tipo de historieta. Y son esas historietas que la colocan a rodar por medios de comunicación como el Universal. Por eso se descalifica a sí mismo cuando habla de esto, de una supuesta infiltración de los cubanos, pero va mucho más allá porque lo aprovecha este señor denominado el Matacura para generar una matriz de opinión y decir que, bueno, que hay una invasión de camaradas cubanos y que están ubicados en educación, en cultura, en deporte y sobre todo en la seguridad y defensa. Es bueno preguntarle a nuestro pueblo lo beneficioso que ha sido la misión Barrio Adentro, lo beneficioso que ha sido la misión Robinson, la misión Cultura y también la misión Barrio Adentro Deportivo, que ha dado logros importantes al proceso revolucionario, vida y sobre todo humanismo a este proceso revolucionario. Por eso gracias a todos y todos los integrantes de la misión humanitaria cubana. Otro de los detalles tiene también que ver desde el punto de vista del discurso de este señor. Si bien es cierto que todos cuando estamos frente a una cámara en vivo de repente tenemos algún tipo de muletilla, es lo repetitivo de los o sea, una manera muy pegada, y eso denota nerviosismo, denota inseguridad. Puede ser un periodista con muchos años de experiencia, pero cuando tú estás inventando algo, yo no tengo por qué quedarme pegado diciendo algo si yo estoy seguro de lo que estoy expresando, si mi discurso es claro, si yo no tengo muletillas. Y eso también desde el punto de vista psicológico es bueno que ustedes, camaradas, lo vean. Bueno, vamos a ir a un corte y ya regresamos porque tenemos varios videos demostrando lo que es el ataque por parte del Miami Herald, por parte del RCN y NTN 24. Dime. Primer lugar en el mundo y en Venezuela, CIDH cómplice de Capriles fascista. CIDH cómplice de Capriles fascista está de primero en el mundo y en Venezuela. ¿Cómo les duele esto? Gracias, tropa. Muchas gracias por su trabajo. Ustedes no saben. Les quiero decir algo. Sí. Ustedes no saben. Yo diría, voy a hacer un comentario rapidito. Hay gente que no le ha dado importancia a esto. Y que considera que esto es una torpeza. Que es una tontería. Es la cosa, no torpeza. Tontería. Ustedes no saben cómo le hemos dado en la madre a uno de los juguetes favoritos de la oligarquía en este país, que es el Twitter. Le hemos dado en la madre. Y ustedes no saben lo preocupado que está el Capriles fascista asesino cada vez que nosotros posicionamos a nivel mundial que él, lo que él es y lo que está haciendo. Ustedes no saben lo preocupado que él está, incluso pidiéndole ayuda de manera descarada al sionista Weisberg para que nos tumbe las etiquetas, y no han podido. Por eso es que yo a veces escucho camaradas que banalizan o no le dan importancia al tema de las redes sociales. Yo repito, nosotros le dimos en la madre al juguete preferido del fascismo en este país. Y además que es una batalla donde
se están librando dos modelos, ese modelo capital capitalista de dominación, de humillación, de empobrecimiento, y el modelo definitivamente impulsado por nuestro comandante supremo como es el socialismo, que es de vida y es de humanidad, y ese es el que tenemos que defender, y lo estamos defendiendo en estas redes sociales, y le estamos diciendo al mundo qué es lo que está ocurriendo en el país a través de cada una de estas etiquetas. Y muy importante que nuestros camaradas de la tropa han dejado de mencionar a Capriles, incluso lo han dejado de seguir. Hay una estadística que mostraba que ha bajado hasta 200.000 seguidores desde que arrancamos con la filosofía de la tropa. Ese tipejo no hay que seguirlo, ni hay que mencionarlo. Tan es así que en una de las páginas donde se siguen los tweets más populares, ya ni siquiera aparece entre las 20. Ni siquiera aparece. Antes estaba de primero o segundo porque se le contestaba sistemáticamente. Ahora ni aparece. Sí, porque era una estrategia que se creía antes de vamos a pescar una discusión con los escuálidos, vamos a pescar una discusión con los majunches, vamos a caer en el debate y en la batalla de las ideas. Señores, aquí no hay batalla de las ideas. No, esos son operadores psicológicos. Ellos son operadores. Y ellos no van a cambiar su pensamiento, más bien ellos buscan es desestabilizar nuestras estructuras. Bueno, otra etiqueta para última noticia. Okay. Ajá. ¿Será que última noticia nos sacará? Tenemos es aliado a Weisberg. No son un Objetivo. periódico objetivo, veraz y oportuno. 15 días, ¿viste? Consecutivos. Mire, les doy un dato. más. Bueno, más de 15 días. Creo yo. Les doy un dato duro. En el tema que nosotros vamos a tomar después de las 12 de la noche, que es el tema del desabastecimiento, y nos van a atacar por el sector de alimentos, y duro, vienen duro con esa táctica. Escriban un nombre de un señorito que está metido hasta aquí en el desabastecimiento de alimentos de Empresas Polar. Les doy un nombre, les va a sonar el apellido: Enrique Bocaranda Sardi. Hermanito de Nelson Bocaranda Sardi, metido hasta aquí en el tema del desabastecimiento. Enrique Bocaranda Sardi. Vamos a un corte y ya regresamos. Ha venido trabajando prácticamente en los últimos 10 años. Y entonces, después de esa conversación ocurre la detención y, por supuesto, un poco, no sé si una combinación entre casualidad y olfato, era indispensable publicar un trabajo relacionado con el general Rivero. Nosotros estuvimos conversando un buen rato, unas 3 horas ese día, y bueno, me contó muchas anécdotas. El general Rivero ha venido investigando este tema de los cubanos desde que él comenzó a trabajar en Miraflores, una vez que Chávez llega al poder. Y allí él conoce a un grupo de cubanos pequeño que estaba ya trabajando en Miraflores y ya estaban organizando la sala situacional. A partir de ese momento él establece pues mucho contacto con estos cubanos. Una de los temas de investigación del Universal el domingo, de la edición del domingo, fue la presencia de cubanos en el país. Y hay que recordar que precisamente el general Rivero, hoy en el SEBIN, señaló la presencia de cubanos en Venezuela y fue una de las razones que lo llevó a renunciar y a retirarse de su carrera dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Ahora, trabajaban básicamente en el área de seguridad, en el área de inteligencia, y se interesa por el tema. Y empieza como a buscar el porqué de esta relación tan cercana. Y ellos mismos le dan mucha información sobre esta idea del gobierno. Y esto no comenzó ya Chávez en el gobierno, comenzó mucho antes, comenzó durante el proceso electoral donde Chávez es candidato, y a Venezuela viene un grupo de 29 cubanos que su primer sitio de estadía es en la isla de Margarita, y allí comienzan a asesorar en la campaña electoral. Ya Chávez había decidido pues
ir a unas elecciones, había comenzado a preparar todo el aparato de propaganda, y estos cubanos vinieron a Venezuela. ¿Cuánto hay de esto leyenda? ¿Cuánto de esto es cierto? ¿Ha sido posible constatar el número de ciudadanos cubanos, sus actividades, a quienes reporta? ¿Cómo funciona esta presencia? ¿Cuán numerosa es? ¿Por dónde comenzamos? ¿Es una leyenda urbana? Bueno, voy a echar un cuentico. A ver. ¿Por qué sacamos este trabajo el domingo pasado? Casualmente, el día jueves, 2 días antes que detuvieran al general Rivero y se lo llevaran para el SEBIN, estuvimos conversando en la oficina que tiene Voluntad Popular en la zona de Chacao. Y estuvimos hablando pues del tema cubano, que es un tema que... Porque ahora de repente ya dejaron de ver a Chávez como lo mejor del mundo. Ahora sí van ahora a atacar lo que son los 14 años del comandante Hugo Chávez y desde la revolución del 4 de febrero del 92. Vamos a verlo. Rueda. Prepárense. Fantasías animadas de ayer y hoy presenta